Tengan todos ustedes muy buenas noches. Mi nombre es Araceli Nicoye Puente Limaco, pertenezco a la Universidad Privada del Norte. Estoy en la carrera de Nutrición y Dietética. Este es el curso de Estructura y Función Humana 1 a cargo del doctor Jorge Dante Chuna Espinosa. Pues bien, voy a responder preguntas que es del tema de articulaciones. Primera pregunta, ¿qué es una articulación y cuál es su función? Pues bien, esta es la unión de dos o más huesos entre sí. Tienen la función de brindar movilidad y estabilidad a los segmentos óseos que están relacionados entre ellas. Pregunta número 2, ¿cuántos tipos de articulaciones existen y cuáles son? Pues bien, primero están las articulaciones fijas, como podrían observar en la primera imagen. Esta no nos brinda ningún tipo de movimiento, como el hueso del cráneo, cuya función principal es proteger los órganos dentro de estas. Las articulaciones semimovibles, como podrán verlo ahí también en la primera imagen, pueden articularse ligeramente y los segmentos óseos, los que están formados por una capa de tejido cartilaginoso. Pues bien, estos es en el caso de las articulaciones de las vértebras. Como podrán ver ahí hay una imagen también, la primera imagen, que podemos ver la vértebra. Pues bien, esto nos permite hacer pequeños movimientos, aunque sumando los movimientos se pueden describir como amplios, como la flexión, extensión y rotación. También están las articulaciones movibles. Pues bien, estas articulaciones movibles brindan mayor amplitud de movimiento. Los externos óseos se vinculan entre sí. Se disponen las diversas estructuras que facilitan el desplazamiento de uno sobre el otro. También dan estabilidad a la articulación. La mayor parte de este tipo de articulación son de este tipo. Pregunta número 3. ¿Qué es la sinartrosis? Pues bien, las sinartrosis son rígidas. ¿Qué quiere decir rígidas? Como ejemplo el cráneo, porque son sin movimiento. El cráneo está unido por un cartílago fibroso resistente. ¿Cuatro? ¿Qué es la sínfisis? Pues bien, las sínfisis son articulaciones que presentan cierta movilidad, como podrán observar en la tercera imagen, que está la sínfisis del pubis. Pues bien, aunque sean muy escasas, se mantienen unidas por un cartílago elástico. Pregunta número 5. ¿Qué es la diartrosis? Pues bien, como podrán observar en la cuarta imagen, tenemos tipos de diartrosis o sinoviales. Pues bien, estos son articulaciones movibles que tienen una capa externa de cartílago fibroso y están rodeadas por ligamentos resistentes que sujetan a los huesos. Sus extremos óseos están cubiertos por cartílago liso, por un fluido espeso denominado líquido sinovial. Pregunta número 6. ¿Cuáles son los músculos más importantes que tenemos nosotros en el hombro? Pues bien, como podrán observar en la imagen, ahí está el brazo y el hombro, pero nosotros vamos a concentrarnos solamente en el brazo. Pues bien, estos son los deltoides. Es el más externo y voluminoso. Los músculos que forman el manguito rotador, que está el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el subescapular. Sus funciones principales son dar estabilidad y movilidad a nuestro hombro. Pregunta número 7. ¿Cuáles son los ligamentos más importantes de nuestro hombro? Como ustedes podrán observar, en la tercera imagen podemos darnos una idea de cuáles son estos tipos de ligamentos, pero yo solamente les voy a mencionar los más importantes. Pues bien, está el ligamento glenohumerales, que une la cabeza del húmero con la escápula. Son importantísimos al dar estabilidad a nuestro hombro. Generalmente, cuando el hombro se luxa o disloca, es porque esto no está funcionando adecuadamente. También están los ligamentos de acromion claviculares. Une el acromion con la clavícula.
con muchas frecuencias se lesiona en actividades deportivas. Pregunta número 8. ¿Cuáles son los tendones más importantes en nuestro hombro? Como podrán ver en la tercera imagen, podemos observar este tipo de tendones, donde se encuentran más que nada. Bien, el tendón de la porción larga del bíceps. Es el músculo del bíceps. Tiene dos tendones. Uno de estos llega hasta el hombro. Frecuentemente se inflama a causa de práctica deportiva. También está el tendón del manguito rotador. Estos son los tendones que se encuentran en la cabeza del húmero. Su inflamación frecuente en el paciente que practican deportes, que usan más frecuentemente el hombro o brazo, como el béisbol, el tenis, el squash, voleibol, etc. Vamos a pasar a la pregunta número 9. ¿Por cuáles huesos están formados la rodilla? Pues bien, lo podemos observar en la primera imagen, la rodilla total. Pues bien, está formado por 4 huesos. El fémur, la tibia, peroneo, la paleta o rótula, aunque el peroneo no articula directamente en la rodilla. Es importante porque se insertan músculos y ligamentos importantes. Pregunta número 10. ¿Cuáles son los ligamentos más importantes de la rodilla? Como ustedes podrán observar en la tercera imagen, podemos observar este tipo de ligamentos. Pues bien, uno de estos es los colaterales. Hay uno del lado interior y el otro del lado externo de la rodilla. Se encuentran en el exterior de la articulación de la rodilla, es decir, son extracapulares. Su función es evitar que la rodilla se mueva de lado a lado. También están los cruzados. Son uno del lado anterior, que es la LCA, y el lado posterior, LCP. Se encuentran en el interior de la articulación y une el fémur con la tibia. Su función es evitar los movimientos hacia adelante o hacia atrás de la rodilla. Pregunta número 11. ¿Cuál es el tendón más importante de la rodilla? Como podrán ver en la cuarta imagen, se puede observar este tendón importante. Pues bien, es el tendón patelar. ¿Por qué? Porque une la paleta con la tibia. Pregunta número 12. ¿Qué son los meniscos? Pues bien, son amortiguadores de la rodilla. Tenemos 2 en cada rodilla. El menisco interno y el externo. Tiene forma semicircular y están formados principalmente por proteínas elásticas, lo que les da la propiedad de absorber las cargas que pasan por la rodilla. Pregunta número 13. ¿Cuáles son los huesos que forman el tobillo? Pues bien, como podrán ver en la cuarta imagen, podemos observar el tobillo. Pues bien, esta es la tibia al lado interno, el peroneo al lado externo, el astrágalo, el calcáneo y el escafoides. Pues bien, aunque no forma parte del tobillo, manda ligamentos importantes a este. Pregunta número 14. Enumera los ligamentos más importantes del tobillo. Pues bien, como podrían observar acá, podemos dar una pista de estos ligamentos. Pues bien, es el ligamento deltoides. Une al astrálago y al calcáneo con la tibia. Está al lado interno del tobillo. Ligamentos laterales. Une al astrágalo y al calcáneo con el peroneo. Este se encuentra al lado externo. También están los ligamentos de la sindemiosis. Son los que mantienen unidos a la tibia con el peroneo. Son importantes, ya que nos proporcionan estabilidad a la articulación. Se lesionan frecuentemente durante una práctica deportiva, como el esguince. Pregunta número 15.
¿Cuáles son los tendones más importantes de nuestro tobillo? Como podrán observar en la segunda imagen podemos ver este tipo de tendones. Hay tendones que cruzan el tobillo. Los que pasan por esta parte anterior son los que permiten que flexionemos dorsalmente y extendamos nuestros dedos del pie. Lo que pasa por detrás nos permite que flexionemos plantamente el tobillo y los dedos del pie. Frecuentemente también se lastima, se le conoce más que nada como la tendinitis o inflamación del tendón. Pregunta número 16. ¿Qué es la artroscopía? Pues bien, como podrán observar en la tercera imagen, podemos ver tipo de estos. Es un procedimiento quirúrgico en el que al lado interno de las articulaciones es visualizado por el uso de un instrumento. Es tamaño del grosor de un bolígrafo. Este es conocido como artroscopio. Pregunta número 17. ¿Qué es el artroscopio? Pues bien, como podrán observar en la primera imagen nos podemos dar una idea de qué es esto. Pues bien, es un instrumento formado básicamente por fibras ópticas y varios lentes. Se introduce dentro de la articulación, ha examinado a través de pequeñas incisiones. Estas incisiones pueden medir 1 centímetro. Pues bien, pregunta número 18. ¿Cómo se utiliza el artroscopio? Pues bien, se conecta a la fuente de luz. Pero acá podemos observar en esta segunda imagen cómo lo están haciendo en este procedimiento quirúrgico. También cuenta con una videocámara de manera que se observa en el monitor. Esto les permite a los doctores hacer este tipo de cirugía más fácil y más guiable para ellos y más seguro. Pues bien, pregunta número 19. ¿Cuáles son las principales indicaciones para la cirugía artroscópica? Pues bien, esto más que nada se le hace a los pacientes que tienen artritis, desgaste de articulaciones, reparación de rotura de meniscos, reparación de rotura de ligamentos o tendones, también la extracción de cuerpos ligeros dentro de las articulaciones, también asistencia en el reparo del ligamento de algunas fracturas que hay en la rodilla, luxares del hombro, entre otras más. Pregunta 20. ¿Cuáles son las articulaciones de la laringe? Pues como podrán ver ustedes, en la tercera imagen podemos observar la laringe completamente. Pues bien, estas son la cricoaricotenia y la cricotiroidea. Muy bien, ahora también les voy a hablar sobre el tronco cerebral, o otros también lo llaman tallo cerebral. También les voy a responder 20 preguntas. Pues bien, la primera pregunta sería, ¿a qué nivel del sucro preolivar mencione entre las estructuras se localiza el nervio hipogloso? Pues bien, esto es entre las pirámides y las olivas. Pues bien, como podrán ver ustedes acá en la primera imagen, podemos observar dónde están las pirámides y dónde se encuentran las olivas. Pregunta número 2. ¿A qué nivel del tallo cerebral se desusan las fibras del haz piramidal? Pues bien, como podrán ver acá en la segunda imagen, ya vamos a tener nuestra respuesta con esa imagen, pero este es a nivel de la desusación de las pirámides del bulbo raquídeo. Como ustedes podrán ver en la segunda imagen, ahí nos podemos dar una idea de dónde se localiza el bulbo raquídeo. Pregunta número 3. ¿En qué nivel del sistema nervioso se integra el reflejo de la respiración? Pues este también es al nivel del bulbo raquídeo. Pregunta número 4. ¿En qué región del tallo cerebral se localiza la sustancia negra? Pues como ustedes podrán ver, esto se hace en el mesocéfalo, que ustedes podrán observar acá en la tercera imagen. Y justo está el número 3, así que ahí se encuentra el mesocéfalo.
Pregunta número 5. En la estructura observable del piso del cuarto ventrículo, que contiene el núcleo de origen del cuarto par craneal, este es en el cólculo facial. Como ustedes podrán ver, puede esto dar una idea sobre a qué se refiere con cálculo facial. Pues bien, pregunta número 6. Mencione el origen aparente de los nervios glosofaringeo, vago y accesorio. Pues bien, este es en el sucro retroolivar del bulbo raquídeo, también en el sucro colateral del posterior y anterior del bulbo raquídeo. Pues bien, como ustedes pueden ver, acá nos podemos dar una idea de la cara del bulbo. Cara lateral, cara posterior y cara anterior. Pregunta número 7. Mencione los elementos del piso del cuarto ventrículo que forman la eminencia teres o colícula. Pues bien, este es en el cálculo facial, perdón. Este es en el núcleo del nervio abducens. Pues bien, como ustedes podrán observar en la cuarta imagen, podemos observar dónde se localiza este nervio abducens. Pues bien, pregunta número 8. Mencione dos núcleos de los nervios craneales situados en el puente. Pues bien, este es en el núcleo facial y en el núcleo pontino del trigemio. Pregunta número 9. Menciona el límite inferior del tallo cerebral. Esto es en la descosación de las pirámides. Pregunta número 10. Mencione el núcleo del tallo cerebral que recibe la información del gusto. Pues bien, esto es en el núcleo del tracto solitario. Como ustedes podrán observar acá en la tercera imagen, nos podemos dar una idea de dónde se encuentra este tracto solitario. Bien, pregunta número 11. Mencione los elementos que forman el techo del cuarto ventrículo. Esto es del velo medular, superior e inferior. Pregunta número 12. Mencione las dos estructuras que limiten cranealmente el tallo cerebral. Pues bien, este es el tálamo y el hipotálamo, como ustedes podrán ver en la cuarta imagen. Pregunta número 13. Nombre de la estructura que une la médula oblonga con el corredor. Perdón, médula con el cerebelo, no con el corredor, con el cerebelo. Pues bien, esta es en el ventrículo cerebeloso inferior. Pregunta número 14. Nombre de las estructuras que forman el techo del cuarto ventrículo. Pues bien, este es en el velo medular inferior e inferior. Pregunta número 15. Núcleo que da origen a las fibras EBE que atraviesan la glándula parótida sin inervarlas. Pues bien, este es en el núcleo del facial. Pregunta número 16. ¿A qué nivel del tallo cerebral se descosan las fibras del haz piramidal? Este es en el tubo raquídeo.
Como podrán ver en la tercera imagen, también se puede observar este tubo raquídeo. Pues bien, pasamos a la pregunta número 17. ¿Cómo se denomina el núcleo motor branquiomérico que da origen a las fibras de los nervios 9 y 10? Este es en el núcleo ambiguo. Como podrán ver en la primera imagen está el núcleo ambiguo. Pregunta número 18. ¿Cuál es la longitud aproximada del tallo cerebral? Pues bien, este es de 7.5 centímetros. Pregunta 19. Estructura del tallo cerebral que se forma por la disociación de las neuronas que se originan en el núcleo y cuneatus. Pues bien, esto es nada menos que en el lemnisco medial. Pregunta 20. ¿En qué región del tallo cerebral se localiza la sustancia negra? Esto está a lo largo del mesocéfalo. Como ustedes podrán observar en la segunda imagen, podemos ver esta sustancia negra. Pues bien, esto sería todo. Les doy muchas gracias si han visto este video. Y que todos ustedes tengan muy buenas noches. Muchas gracias por su atención.